vaya coincidencia. Cada vez que lo invitamos a Diego de Aquino, un distinguidísimo economista prestigioso en todo el país, ocurre en momentos en que hay anuncios que hacen a cambios sutiles, digamos así, porque ya Massa nos tiene acostumbrados a tomar medidas, no son medidas de fondo, son nuevos parches. Y en este caso se trata de una devaluación encubierta o casi una devaluación también a medias, es decir, ni siquiera una devaluación general. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, digamos, lo que se ve es que hay una devaluación que en realidad no es encubierta, sino es indirecta técnicamente, porque... Sí, pero ellos se niegan a decir, fijamos un nuevo tipo de dólar, se termina el dólar de ahorro, es decir, impuesto país para todo el mundo. Sí, bueno, Argentina tiene 17, 18 tipos de cambio hoy vigente. Con esta medida creo que quedan 15, no sé. Pero digo, concretamente es una devaluación indirecta porque en vez de corregir el tipo de cambio, lo que han hecho es corregir los impuestos que van ligados al tipo de cambio. Exacto. Creo que lo que hay que prestarle atención es que la medida, que me parece que algo no se lo ha analizado suficientemente, es que la medida en realidad le carga todas las costas de esta operación al Banco Central. En una devaluación tradicional, el gran ganador es el Banco Central, ¿cierto? Porque sí, el Banco Central multiplica los panes, serían los pesos con la misma cantidad de dólares. Bueno, en este caso, el gobierno multiplica los ingresos fiscales y ese costo se lo está cargando al Banco Central. Por eso es la manera en que lo están haciendo. Es decir, hay una explicación de superficie política, de cómo luce la medida, que es lo que vos señalás, pero también me parece que hay otra cuestión de fondo donde, con cierta picardía, el ministro de Economía pergeña una medida que le mejora el perfil fiscal al Tesoro y de manera indirecta, obviamente, le sigue empeorando aún más la hoja de balance al Banco Central. Claro, es decir, porque en definitiva, ese dólar agro lo tiene que pagar, es decir, ¿y cómo se va a pagar? Se va a pagar con la emisión, eso no cabe la más mínima duda, ¿no? Sí, y también la carga en el impuesto a las importaciones, claro, el dólar de importación, eso lo cobra el fisco, claro, no lo va a cobrar, es decir, no es que el Banco Central va a vender más caro el dólar, parece un eufemismo lo que digo, pero es así, el Banco Central lo va a seguir vendiendo barato, a 280 pesos más o menos hoy, pero sin embargo la gente lo va a pagar más caro, eso que paga más caro va a las arcas del Tesoro, es decir, que el Tesoro, el Ministerio de Economía, mejora desde el punto de vista de sus ingresos con esta medida a costa de cargarle ese costo, como decía recién o reseñado, al Banco Central por ingresos que no va a tener o emisión que le va a obligar a realizar, como señalabas recién. Claro, pero en definitiva, y como siempre, en todas estas medidas, lo que termina pagando es la gente que consume. Sí, esto lo pagan todos los argentinos, digamos. Yo creo que hay que prestarle mucha atención a lo que el mercado venía viendo días previos. Esta medida en realidad consolida algo que el mercado venía mirando. Digamos, el mercado hace 5 o 6 días que veía que si el acuerdo con el Fondo Monetario era un acuerdo donde el fondo desembolsaba 10.000 millones de dólares, el tipo de cambio piso en Argentina está en 600 pesos, el piso. Fíjate que estamos empezando a acelerar rumbo al piso en el blue, ¿sí? Claro, está 535. Está 550 hoy. Eso es lo último. Sí, 550. Yo lo dejé tranquilo. Claro. Me desconecté una hora y media, está en 550. Está 550, exactamente. Y por otro lado, si la otra hipótesis es que el Fondo Monetario desembolsara en el orden de los 4.000 millones de dólares que serviría para calzar lo que pagó hace unos pocos días el Tesoro y lo que tiene que pagar ahora, el tipo de cambio de equilibrio piso en Argentina estarían 700 pesos. Y si el Fondo Monetario no ingresara en ninguno de los desembolsos, el tipo de cambio piso hoy, digamos, estarían 800 pesos. Mira, la gente que te está escuchando dice, ¿qué es lo que está diciendo? Porque no lo está diciendo un chanta, lo dice un especialista en temas tan específicos como esto, como es el caso tuyo, porque vos además sos especialista en matemáticas, de manera tal que si haces los cálculos de la manera perfecta. ¿Lo puedo repetir para que la gente lo escuche? No, el mercado lo que está mirando, el mercado mira cierta referencia, entre ellas, cuando las papas queman, mira, digamos, lo que se llama los tipos de cambio de conversión, que son los tipos de cambio contables. Dividir pesos por dólares. Eso hay varias maneras de hacerlo, etcétera. Es largo explicar, pero hay valores piso y techo. El valor piso, es decir, el más bajo, si el Fondo Monetario desembolsara los 10.000 millones de dólares, ese valor estaría en 600 pesos hoy. Esto
digamos, yo lo vengo escribiendo hace una semana, es decir, cuando el tipo de cambio estaba abajo de 500, ya está en 550, es decir, que es donde va el tipo de cambio blue, donde va el mercado, va ahí a esos 600 hoy. Si el Fondo Monetario desembolsara 4.000 millones de dólares, que es la hipótesis más probable, como viene la negociación, aunque el gobierno muy probablemente quiera anunciar de que el acuerdo es por 10.000, donde se van a desembolsar 4.000 ahora y el resto en desembolsos posteriores que incluyen hasta noviembre y diciembre. Si desembolsara 4.000 millones, el tipo de cambio piso sería 700 pesos. Y si no desembolsara ni un dólar el Fondo Monetario con el volumen de reserva que tiene hoy el país y los pesos circulantes, ese tipo de cambio piso de equilibrio contable es de 800 pesos. Exacto, ¿no? Eso, en ese análisis no entra, por ejemplo, la utilización de los yuanes del swap con China. No, eso lo dice la hoja de balance del Banco Central, es decir, digamos, esto no es una opinión, digamos, esto es un cálculo contable en base a lo que publica nuestro Banco Central, que es una estadística oficial, que felizmente lo sigue haciendo. Luego, ¿cómo se honra esa relación de 600 o 700 o 800 pesos? Bueno, empiezan las variaciones, porque decir, bueno, ¿dónde están los dólares? Bueno, muchos de los dólares tienen que ver con los que tienen las personas y las empresas atesoradas en los bancos, en cuentas a la vista o cajas de ahorro. Otros tienen que ver con el swap chino, otros tienen que ver con las reservas en metales, oro, por ejemplo, que tiene el país. Otro con el swap del Banco Basilea, es decir, la manera que tiene el Banco Central de honrar, digamos, esa relación peso-dólar es de distinta forma, que incluye, por supuesto, la gestión del swap. Efectivamente, sí, un panorama realmente complicadísimo, sobre todo porque lo concreto es que hay reservas negativas que están superando los 7.500 millones de dólares, ¿no? Ese es el tema. Sí, el tema de fondo ya lo podemos decir ya porque estamos entrando en la última fase del gobierno, renueve este signo político, ese otro, digo, y el problema de fondo que tiene la Argentina, más allá de la brutal emisión monetaria y la mala administración del Banco Central, donde ha decidido eliminar cualquier meta cuantitativa en los últimos 3 años y medio de cuánto emitir, y eso no lo hace ningún banco central del mundo, es decir, hay metas cuantitativas más o menos intensas, pero existen. Lo cierto es que nuestro Banco Central tiene que retirarse de intermediar en lo que es el comercio exterior. La raíz del problema es que nosotros tenemos nuestro Banco Central con las reservas, que tiene que ver con honrar la solidez de nuestra moneda, metido y amañado en la relación del comercio exterior. Y detrás de eso nos van arrastrando y van arrastrando al sector privado detrás de decisiones que poco tienen que ver con los precios relativos, con las decisiones más correctas que debería tomar el país. Con lo cual, mientras eso no ocurra, las reservas van a ser negativas, podrán ser positivas, pero lo cierto es que siempre el estímulo o el incentivo o el castigo va a ser mal conducido. Eso no funciona en ningún país del mundo, digamos. Los bancos centrales no están al medio del comercio exterior, están a un costado, y sí, efectivamente, ganando plata, ¿sí? Los bancos centrales inteligentes ganan plata con el comercio exterior que generan sus países, pero no están al medio. Nosotros, en los últimos 3 años y medio, el gobierno ha decidido ponerlo al medio del Banco Central y entre medio de ello soltarle amarran lo que es las metas cuantitativas de emisión. Claro, porque además las autorizaciones y todo sobre todo en el caso de las importaciones que tanto son necesarias para que el país se desarrolle y no siga cayendo la economía como está cayendo. Los últimos datos hablan de un 5%, que estamos entrando en una recesión terrible. Es decir, una de las misiones donde no tendría que estar el Banco Central es allí, y está. Está metido. Sí debería estar como se dice, el Tesoro, el Ministerio de Economía, por supuesto, cobrando impuestos, produciendo estímulos. Pero bueno, acá el problema argentino es que se han mezclado las cajas. Y fruto de ello, y por ejemplo esta medida, como yo decía al comienzo, que es una medida donde en realidad tiene que ver fundamentalmente con mejorar el perfil fiscal al Tesoro, que es una de las exigencias del fondo, pero para ello le carga las costas de manera indirecta y lo más invisible que se puede ver por el momento al Banco Central. Y pobre de nosotros los argentinos. Ahora, de toda esta exposición que vos has hecho, das por descontado de que va a haber un acuerdo, por lo menos, no como lo quiere Argentina, pero un acuerdo más o menos a medias, es decir, con el fondo, ¿no? Antes de las PASO, eso va a ser antes de las PASO. Yo creo que el fondo no puede tensionar mucho más la cuerda porque Argentina se puede levantar de la mesa. Y si Argentina se levanta de la mesa en pleno estadio de campaña electoral, donde el negociador principal es candidato a presidente, yo creo que eso sería un punto no retorno y no creo ni que el fondo ni que sus socios principales quiera que pase eso en materia de las relaciones geopolíticas y financieras. En ese sentido,
También creo que el Fondo Monetario no va a desembolsar los 10.000 millones de dólares previstos para este semestre de golpe, sino que va a tratar de hacer, como se dice, un par y paso, o al lado, con los gastos, los pagos que va haciendo el Tesoro a través de las reservas con el Fondo Monetario. Con lo cual sería como una especie de asiento contable inmediato, claro, signo porque positivo la y plata que negativo. nos dan es para pagarle a ellos. Exactamente. Sí, claro. Y los vencimientos me parece que los van a hacer concurrir en calendario, y me parece que el gobierno algo de esto tiene acordado, no de ahora, sino que lo viene ocultando, porque obviamente desde el punto de vista de la construcción política eso no luce bien, mucho menos detrás de una épica. Siguen diciendo, es decir, Cristina Fernández de Kirchner y todo el kirchnerismo le sigue pegando al fondo. Bueno, pero el enojo de la vicepresidenta con el fondo no tiene que ver con el fondo, tiene que ver con que está Massa, el Banco Central perdió 14.000 millones de dólares de reserva. Perdió un ritmo de entre 1.100 y 1.200 millones de dólares por mes, y eso en gran medida se explica en esta coyuntura porque justamente no vinieron esos desembolsos que estaban comprometidos en base a un programa que había suscrito el país. El enojo viene por cuestiones reales, que son la falta de, repito, recalco, 14.000 millones de dólares que asumió Massa al presente. Eso es lo que perdió en 12 meses el país. Y esa persona quiere ser presidente de la nación. Dios nos libre. Gracias, Diego. Eso lo digo gracias. yo, no lo decís vos.